El libro de las Lamentaciones. Este libro está compuesto por 5 poemas de lamentación por la ruina de Jerusalén del año 587. A veces se llama las Lamentaciones de Jeremías. Esta atribución no la conoce la Biblia hebrea, sino la versión griega y tras ella la versión latina, la Vulgata latina, que lo colocan, por tanto, después del libro de Jeremías, anteponiendo este título. Después que Israel fue llevado cautivo y quedó Jerusalén desierta, estaba sentado el profeta Jeremías llorando y endechó sobre Jerusalén con la siguiente lamentación, y suspirando con amargura de ánimo y dando alaridos, dijo. Y viene ya el primer poema, la primera lamentación. Los 5 poemas corresponden a los 5 capítulos del libro en nuestras Biblias actuales. En la Biblia hebrea, en cambio, se le considera uno de los 5 Megillot, que son Megillot, rollos, literalmente, o sea, libros, destinados a las fiestas solemnes. El libro de las Lamentaciones es uno de estos libros, junto con el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el Eclesiastés y el libro de Esther. De la palabra griega para decir lamentaciones, treni, ha surgido el uso en latín, llamarlo también así, treni, y a veces en español, pocas veces, y sobre todo antiguamente, el libro de los trenos. Un treno en la poética española es también un género literario poético similar al de las elegías o las endechas, cantos siempre fúnebres. Además, la atribución a Jeremías ha estado motivada por un versículo del segundo libro de las Crónicas que dice: Jeremías compuso una lamentación sobre Josías. Segundo libro de Crónicas 35-25. Ciertamente el profeta Jeremías lloró la muerte del rey Josías en el año 609, por tanto acaecida antes de la lamentación babilónica. Las lamentaciones son posteriores, aunque ciertamente en la época todavía de Jeremías. Sin embargo, no parece que se puedan atribuir a él. Por motivos de contenido hay cosas que no parecen compatibles con el mensaje del profeta, y además por el estilo. La espontaneidad del profeta Jeremías contrasta con el orden alfabético de los poemas del libro de las Lamentaciones. Los 4 primeros poemas tienen este orden. Cada estrofa comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Y por eso así lo encontramos en nuestras Biblias con la indicación Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y así las siguientes letras del alfabeto hebreo. Parecen los 5 poemas ser obra de un mismo autor, nos dicen los expertos, y con un mismo tema. Se canta elegíacamente el duelo por la ciudad santa y por sus habitantes. En la Biblia hebrea ocupan estos poemas un lugar de liturgia penitencial, de dolor por lo sucedido y de arrepentimiento por la culpa que ha llevado a Dios a permitir la catástrofe de Jerusalén. Los judíos recitan las lamentaciones en el ayuno que conmemora la destrucción del templo, mientras que en la iglesia utilizamos en el libro de las Lamentaciones, especialmente en Semana Santa, como profecía de la pasión de Jesucristo. En lo que sigue tomamos algunas ideas de Hans Urs von Balthasar, de su libro sobre el Antiguo Testamento, el 6º volumen de su obra Gloria. En las Lamentaciones, Israel reza a Dios. La gloria de Dios ha abandonado el templo, ha abandonado la ciudad santa, pero Israel reza. La gloria de Dios, nos dice ya Ezequiel, abandonó el templo en un momento determinado y solo así fue posible la invasión babilónica y la destrucción de la ciudad y del mismo templo.
Israel, por tanto, reza entre ruinas en este libro de las lamentaciones. Reza en el muro de las lamentaciones, como hasta la fecha. Así como los maderos calcinados son el recuerdo de una casa que antes fue hermosa, así también las ruinas del templo recuerdan a Israel, la ciudad santa, y recuerdan sobre todo la ausencia de Yahvé. Israel experimenta el abandono de Dios porque es consciente de la elección de Dios. Solo el que ha sido elegido puede significar lo que significa ser rechazado. Por eso el dolor de Jerusalén, el dolor de Israel, que se canta en el libro de las Lamentaciones, no tiene comparaciones. Es distinto del dolor que celebran y cantan las tragedias griegas con mucha hondura, con una profundidad que han alimentado la cultura durante siglos. Aquí estamos ante otro sufrimiento. Israel no puede interpretar el abandono de Dios, como hará San Pablo en la carta a los Romanos, capítulos 9 a 11. San Pablo interpreta el rechazo de Israel como provisional porque la elección de Israel no terminará nunca. Y todo esto lo basa San Pablo en Jesucristo. Él es el elegido de Dios, que ha sido abandonado por Dios en la cruz. Y así, desde el elegido abandonado, entiende San Pablo la elección y rechazo de Israel como evento de salvación. Esto no lo puede hacer Israel en el siglo VI a.C. Al cantar la destrucción de Jerusalén en el libro de las Lamentaciones, lo único que puede hacer es considerar su situación actual y a la vista de las ruinas rezar a Dios en extrema vergüenza, en total desnudez ante Dios, porque Él ha provocado la destrucción con toda justicia. Así pues, estamos ante una liturgia en donde hay súplica y también una esperanza, ciertamente en tono muy apagada. Una imagen puede ayudar, como un árbol calcinado sigue todavía de pie, extendiendo sus ramas hacia el cielo. Así reza Israel en el libro de las Lamentaciones, como el árbol que ya no tiene ningún verdor, pero sigue levantando sus ramas. Así, el israelita levanta las manos y espera de Dios, pide a Dios. El libro nos hace considerar muy detenidamente lo que significa la destrucción. La ciudad es ahora basura y vileza, se dice en capítulo 3. Su impureza manchaba su vestido, se hundió profundamente, se dice desde el capítulo 1, y se añade, ¿esa era el modelo de hermosura, la alegría de toda la tierra? En efecto, los reflejos de la gloria de Dios sobre la ciudad y sobre el templo han desaparecido. Y se dice expresamente, Jerusalén estaba en el cielo, ha sido derribada hasta la oscuridad. Ha perdido la hija de Sión toda su gloria. Hija de Sión es otro nombre de la ciudad de Jerusalén, o hija de Judá, o simplemente Sión. Cayó la corona de nuestra cabeza, se ha empañado y deteriorado el oro más puro. Son expresiones de distintos capítulos del libro. Todo esto se debe a que la ira de Dios ha oscurecido Jerusalén. Se nos dice al inicio del capítulo 2. Él ya no la mira, los ojos de Dios ya no se posan sobre esta ciudad. Capítulo 4. Si la presencia de Dios es revelación, comunicación de Dios a su pueblo, la ausencia de Dios es interrupción de toda comunicación. Y por eso se nos dice en el capítulo 2, ya no hay ley, los profetas ya no tienen visiones, los ancianos de la hija de Sión en silencio están sentados en tierra. Ya no existe la vitalidad de la palabra de Dios. Esta situación es resultado de la acción de Dios, antiguo defensor de Sión, que la ha abandonado. Y se dice con toda claridad, el Señor se ha portado como enemigo, ha derribado sus fortalezas,
No le dejó a la hija de Judá sino llantos y lamentos. Ha forzado sus murallas como un huerto, ha destruido su lugar de reunión. En el ardor de su cólera ha desechado al rey y al sacerdote. Hay que entender todo esto como un cumplimiento de la amenaza. Yahvé cumplió cuanto tenía resuelto, cumplió su palabra, lo que había resuelto desde antiguo. Capítulo 2, versículo 17. Es decir, la situación es culpa de Israel. La amargura no está, como en el libro de Job, en el hecho de que inexplicablemente Dios se ha ocultado, sino en tener que recordar a la vista de la ruina el propio pecado, que es más grande que el de Sodoma, se dice en el libro, en el capítulo 4, en el que se añade los pecados de sus profetas, las culpas de sus sacerdotes, y en el capítulo 5, los pecados de nuestros padres, y nosotros cargamos con sus culpas. Esta liturgia penitencial consiste sobre todo en mostrar, en describir, en exponer lo terrible, pero Dios mismo es invitado a mirar. Yahvé, acuérdate de lo que nos ha pasado, mira y ve nuestra humillación. Capítulo 5. Mira, oh Yahvé, mi dolor. Capítulo 1. Incluso Dios es invitado a reflexionar. Mira, Yahvé, ¿a quién has tratado así? No por esto se le pide cuentas. Es justo Yahvé, porque fui rebelde a sus órdenes. La gloria de Dios se ha ausentado, pero entonces Dios se procura a sí mismo la gloria mediante un juicio. La glorificación de Dios que los israelitas no han procurado, Dios se la procura a sí mismo mediante la justicia de su juicio. Por eso se habla de una doxología del juicio, es decir, de una glorificación de Dios en el acto de hacer justicia. En la tercera lamentación, capítulo 3, se canta en primera persona del singular. Soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su furor, comienza el capítulo. Y en el centro del poema, versículos 21 a 33, hay unos versos que dan paso a la esperanza, según temas que reaparecen en los Salmos. Leemos 21 a 24. Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor de Yahvé no se ha acabado, que no se ha agotado su ternura, mañana tras mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, me digo, por eso en él esperaré. Es una esperanza apagada. Se añade enseguida que hay que esperar en silencio, y se describe este silencio. Bueno es para el hombre soportar el yugo de su mocedad, que esté solo y silencioso cuando el Señor se lo impone, que humille su boca en el polvo, quizá así quede esperanza, que ponga la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios. Versículos 28 y 29. Como si la lamentación temiera suplicar de nuevo la gracia después de todo lo ocurrido. Como ocurre en el libro de Job, en algunos lugares de Jeremías y Ezequiel y en algunos salmos, las lamentaciones quieren describir un sufrimiento absoluto. Absoluto porque no tiene su medida en la experiencia subjetiva del dolor. Es decir, no se trata del sufrimiento de los habitantes de Jerusalén, que es grande y más grande y más grande cada vez, sino un sufrimiento que tiene otra medida. Nace del conocimiento en la fe de las tinieblas que surgen cuando Dios se aparta y se retira. Israel conoce a Dios, ahora reconoce su ausencia. Entonces surgen unas tinieblas y un sufrimiento totales. Es como si las sombras del infierno invadieran Israel, porque Dios se ha alejado y el infierno es eso, la ausencia de Dios. Israel experimenta la no salvación, el no haber sido salvado. Y todo esto oscurece a los que siguen con vida en Jerusalén. Así pues, la medida del sufrimiento que se describe no la da la capacidad de sufrir del corazón humano, sino la realidad que es producida por el alejamiento del Dios vivo. Es esta realidad, es esta ausencia la que hace rezar al hombre que se lamenta. Es esta realidad
la ausencia de Dios, la experiencia de la ausencia del Dios conocido en otro tiempo como presente, ¿sí?, como divina presencia, y así se determina el tipo de oración, el juicio que experimentan los israelitas ante la ciudad destruida. No se hace en ningún momento un argumento contra Dios de este sufrimiento absoluto. No es un litigio de justicia a injusticia. Esto reduciría de nuevo todo a un nivel humano. El santuario destruido es imagen de la propia culpa. Y lo que decíamos al principio, solo un elegido puede ser expulsado. Y sin embargo, por eso mismo solo le queda una opción: volverse hacia el Dios que se aleja. Hans Urs von Balthasar recuerda unas palabras de San Agustín: huir hacia aquel del que se huye. Por el pecado se huye de Dios. Ahora hay que huir hacia Él, hacia el mismo Dios respecto del cual el pecador ha puesto distancia. Por eso los cantos del libro de las Lamentaciones terminan con una pregunta: ¿o nos has desechado del todo, irritado contra nosotros sin medida? Capítulo 5, versículo 22. No hay respuesta en el libro. Queda abierta la oración, simplemente queda esta esperanza oscura, o penumbrosa más bien, no del todo luminosa, como aparecerá en libros posteriores, en libros postexílicos. Para la lección divina, con este libro podrían ser útil una indicación del Catecismo de la Iglesia Católica, de la cuarta parte del Catecismo, que habla de la oración. Dice así, número 2630. El Nuevo Testamento no conoce apenas oraciones de lamentación, frecuentes en el Antiguo Testamento. En adelante, en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos a la espera y tengamos que convertirnos cada día. Pero aquí el Catecismo abre a una situación que no es la de la lamentación de Israel, pero tampoco la oración cristiana se parece a una especie de conocimiento del final feliz, sino que la oración cristiana tiene que hacerse cargo del dolor del mundo a partir del dolor de Cristo. Sigue diciendo este mismo número del Catecismo: la petición cristiana brota de otras profundidades de lo que San Pablo llama el gemido, el de la creación que sufre dolores de parto, el nuestro también en la espera del rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de esperanza. Y por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Las citas todas son del capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Es decir, la esperanza cristiana que hace que ya no recemos en el tono de la lamentación del Antiguo Testamento, no significa que no nos hagamos cargo de los dolores del mundo, de los dolores de Israel, a partir siempre del dolor del Hijo de Dios en la cruz. Podríamos decirlo así: el gemido del Hijo de Dios en la cruz ha recogido el gemido de Israel y el del mundo entero. El cristiano que ora con la palabra de Dios, al encontrarse el libro de las Lamentaciones, tiene que hacer lugar en su corazón a este movimiento del dolor desde la humanidad a Israel, al Señor, y de nuevo desde Él a Israel y al mundo. El Espíritu Santo nos haga orar como conviene.